Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, como digo yo, porque todo el día es un día lleno de bendición, de la gloria de nuestro Dios. Y espero en Dios de que todos estén muy, pero muy bien. Pedimos al Dios Todopoderoso, nuestro Señor, a Jesucristo, el Espíritu Santo, que tome control de esta palabra, que tú, Señor, te glorifiques a través de ella. Simplemente somos canales tuyos, Señor, que tú utilizas para llevar tu palabra a quien la necesite. Primeramente a nosotros, que somos los primeros, exhortados, alimentados y llenos de tu palabra. Y a los que nos escuchan, Señor, en diferentes lugares por este canal de YouTube, para que tú les bendigas. Gracias, Padre, por este pequeño lugar remanente tuyo, que es el lugar de refugio, que es tuyo, Señor. Un pequeñito lugar dentro de la gran iglesia tuya en el mundo entero. Bendice a todos, Señor, y trae paz, trae tranquilidad y únquenos, y que todo lo que se diga y se haga sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Amén y amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que es un día, una mañana, una tarde, una noche gloriosa, como digo yo, porque el amor de Dios que nos envuelve. Hoy quiero tocar el tema de lo que significa la palabra hoy en la Biblia, en tres acontecimientos diferentes, pero acontecimientos que nos marcan y marcaron la vida de David, la vida de nosotros, y cómo Jesús anuncia que el tiempo es hoy, no es mañana. La palabra el hoy en la Biblia, el tema lo puedo titular así, el hoy en la Biblia, es uno de los temas que han impactado mi vida. ¿Por qué? Porque la decisión que tome yo hoy con la dirección de Dios es la que va a marcar mi vida el día de mañana. Aunque no entienda y no comprenda ningún resultado, pero todo lo que yo pongo en manos de Dios hoy será para bien en el mañana, para bien a partir de unos minutos en adelante, todo lo que yo decida. En el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 15, hay una decisión muy importante, muy bella. Primero que nada, que es cuando en el versículo Primera de Samuel 15, es cuando rápidamente Saúl desobedece a Dios y toma una decisión que no le correspondía. Y en ese momento, en ese hoy para Samuel, tomó la decisión, yo digo, más triste para la vida de él. ¿Por qué? Porque lo que Samuel hace es tomar algo que no le correspondía hacer a él, le correspondía al profeta, ofrecer sacrificio, ofrecer todo lo que se llamaba la adoración a Dios en ese momento. Bueno, amados hermanos, como les decía en el Primera de Samuel, capítulo 15, ahí Saúl toma una de las decisiones más atroz para su vida. Saúl lo que hace es desobedecer a Dios. Lo que le correspondía al profeta Samuel en ese momento hacer, Saúl toma la decisión en hacer lo que no le corresponde. En nuestras vidas tomamos decisiones, a veces que no nos corresponden, porque en Dios hay un orden. Si está el orden de Dios y caminamos en el orden de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Pero si no caminamos en el orden de Dios y nos tomamos atributos que no nos corresponden, lamentablemente vamos a ver un juicio de Dios en contra de nuestra vida, como la tuvo ahí Saúl. Saúl toma la decisión equivocada en ese momento. En un hoy en la vida de Saúl hace que luego, ustedes lo van a leer ahí en su casa, lo van a leer bien, cómo Saúl
al desobedecer a Dios y tomarse el atributo que le correspondía a Samuel, fue desechado por Dios. Y en 1 Samuel capítulo 15, creo que es versículo 11, a Dios le pesa haber escogido y puesto por rey a Saúl. Que nunca en nuestra vida a Dios le pese habernos traído a este mundo por haber tomado nosotros decisiones equivocadas en las cuales no solamente voy a dañarme yo, sino voy a dañar a tanta gente que está alrededor mío. ¿Qué se imagina usted cuando, si los ponemos en los pies del rey Saúl, tomar decisiones que van a arrastrar a tanta gente y luego tomar atributos que no nos corresponden y que Dios nos diga, me pesa haberte traído a este mundo? Me pesa haberte dado esta labor. Me pesa haberte puesto en tal lugar. Puesto que no has caminado en mi orden, te voy a desechar. Pero si vemos también en 1 Samuel, capítulo, lo vamos a ver acá, en el capítulo 17, todo el versículo 38 en adelante, en 1 Samuel, vamos a ver algo muy diferente. Ya David había sido ungido por Dios. El mismo profeta Samuel fue y lo unge y lo escoge. Y David es ungido por Dios ya, pero ahora le corresponde. El pueblo de Israel está rodeado por los filisteos y tienen una batalla en la cual se sienten derrotados. ¿Por qué derrotados? Por la mala decisión que había tomado Saúl. Y al tomar esa decisión, Dios se había apartado un poco de su pueblo. Y ya cuando están frente a frente el ejército de Israel y los filisteos, ocurre algo hermoso y grande. Viene con los filisteos un gigante llamado Goliat, que lo escogen los filisteos para pelear contra un paladín, contra un guerrero de Israel. Pero todos se esconden. No hay quien quiera pelear con ese gigante. Y aquel pequeño, insignificante muchacho, jovencito, llamado David, dice, yo levanto la mano, yo digo, yo voy a pelear. Hoy Dios quiere gente valiente que se enfrente a un mundo colapsado con doctrinas que vienen a arrastrar y a desvanecer un poco el criterio que Dios ha puesto de lo que es seguir la palabra, lo que la palabra nos enseña, el criterio del amor, de unirnos, de ser uno. Hoy en día hay doctrinas que están apartando a la gente. Nos metemos a querer saber tanto, y lo seguiré diciendo quizás hasta el último día de mi vida, a meternos en enseñanzas de YouTube, en enseñanzas por internet, en enseñanzas por Facebook, el cara del libro, como le digo yo, donde mucha gente se mete a seguir lo que mucha gente quiere decir y se denominan los profetas de Dios. Como un día eso escuchaba por ahí un muchacho que decía que el que se pone la vacuna debe pedirle perdón a Dios. ¿Quién somos nosotros para meternos a escuchar enseñanzas tan equivocadas? Y el problema es que le hacemos caso a enseñanzas porque toman un versículo de la Biblia, lo sacan del contexto, lo acomodan a lo que quieren y tienen un buen pretexto para enseñar algo que no es lo que la palabra de Dios está enseñando. Hoy necesitamos gente valiente que diga qué está pasando y decir, por favor, Iglesia de Jesucristo, abra sus ojos a enseñanzas equivocadas que nos están mandando y están totalmente distorsionando lo que es la palabra de Dios. Y David en ese momento tomó la autoridad. Y si podemos ver en el libro, en el capítulo 17, primera de Samuel, en el versículo 38, cuando David dice que sí, que él va a pelear, ocurre un fenómeno muy hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque Saúl viste con su ropa de guerrero, le pone el casco, le da la lanza, le da toda la armadura de Saúl, se la pone a David, vaya a pelear. Pero dice la palabra que David se pone el casco, ciñó a David con la espada de Saúl, el mismo Saúl se la pone, y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto,
porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Hermanos, qué hermoso cuando somos originales. Cuando yo no tengo por qué ponerme las vestiduras de nadie, sino las vestiduras que Dios me dio a mí, Ronald. Ustedes tienen que ser ustedes mismos, genuinos. Dios les ha dado un llamado, una autoridad a cada uno. Hay gente que agarra poses y son cantantes cristianos y quieren imitar a X cantante. Entonces ya salen con una jacket igual que el otro, salen con unas tenis igual que el otro, con un peinado igual que el otro cantante. ¿Qué estamos haciendo? Usando vestiduras de otro que no nos corresponden. Dios nos da una vestidura. Y eso fue lo que David le dijo a Saúl. Yo no tengo por qué andar con estas vestiduras. Voy a ser como yo soy. Se quitó aquellas ropas pesadas. Número uno, unas ropas que tenía Saúl que eran de desobediencia. Ropas que Saúl usa de querer hacer lo que él quiere. A lo tico, lo que le da la gana. Que no quiere someterse a ninguna autoridad. ¿Cuál era la autoridad? El profeta Samuel, y se brinca la autoridad. Una autoridad delegada por Dios. Y lo más duro de esas ropas, vestiduras de Saúl, que tenía siempre él puestas, quererse brincar el orden de Dios y la autoridad de Dios. Y David no podía caminar. Eran ropas pesadas, llenas de avaricia, llenas de una soberbia, de un orgullo, de una altivez tan grande. Y David no pudo. David se quita aquello y dice, yo soy como yo soy. Hoy tomo la decisión de no tomar esas vestiduras desgastadas. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué queremos predicar? ¿Por qué queremos enseñar como un predicador que vi en Facebook o en YouTube y quiero imitarlo hasta en el hablado, imitarlo en los portes que toma, imitarlo hasta en el calzado que tiene, imitarlo con el saco que anda? Yo quise andar así, mis mangas amarradas, aquí arrolladas, andar con la sudadera. Yo soy así. A veces andaré con manga larga. Yo soy como yo quiero ser. Lo que Dios va a mirar, Ronald, cómo anda tu corazón. Y el corazón de David era un corazón semejante al corazón de Dios. Y David dijo, no, yo no quiero para nada estas armaduras. Dice la palabra que David toma su cayado. David toma la onda que andaba, digamos, como una flecha en nuestro tiempo, por decirlo así, para poder pegar cosas, matar cosas, ahuyentar. Y David toma el cayado. Y algo importante, que David toma piedras del arroyo. Dice la palabra que David toma unas piedras del arroyo, unas piedras sacadas del mismo arroyo. ¿Qué quiere decir esto? Piedras no usadas por nadie. Usted tiene la autoridad que Dios le da. Yo no puedo decirle a usted, Luis Adolfo, a usted, don José, decirle a usted, Freddy, decirle a usted, Diego, que están aquí conmigo en esta noche, decirles, vea, sean como yo, en el sentido que vistan como yo, que calcen como yo, que tengan mi forma de vestir como yo. No, Dios les ha dado a ustedes una originalidad. No les puedo decir, prediquen como yo predico. No, Dios les ha dado a ustedes una forma de enseñar. No les puedo decir a ustedes, tienen que venir aquí al púlpito. Dios les ha dado un don a cada uno. A uno les ha dado el don de predicar, de enseñar, de pastorear. A otros diferentes dones, diferentes también tareas que hacer. Seamos genuinos cada uno. Y dice que en ese momento, dice que David decía, fuese un león, fuese un oso, fuera lo que fuera. Dice que él agarraba y él mataba lo que tenía que matar con su forma de ser, con la onda, con la flecha, con el cayado, espantaba lo que fuera. Y dice, en el versículo 36 me impacta mucho. Y David dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será uno de ellos. Ve qué importante, antes de empezar la batalla, ya David veía a Goliat muerto. Aleluya. Antes de empezar la batalla en nuestra oración,
Tenemos las cosas ganadas si todo está en el orden de Dios, en el momento de Dios, en el hoy de Dios, que es el hoy para tu vida de levantarte. Tú no tienes por qué empezar a ser y querer ser como los demás en el sentido de imitar gente. Usted no sabe cómo están las armaduras de esa gente, los vestidos de esa gente, el calzado de ellos. Seamos genuinos en Dios. Y dice, este filisteo incircunciso, versículo 36, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército ¿de quién? Del Dios viviente. Y al Dios viviente nadie se burla. Del Dios viviente nadie se mofa. Añadió David en el versículo 37, estamos en el capítulo 17. Añadió David, Jehová me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Este ve que Saúl dice y Jehová esté contigo, era un ve como decir, vaya, hay que pelear, hay que mandar a alguien, como saliendo del apuro. Pero David sabía quién era él. David sabía quién era él en Dios. David tenía la convicción de que Dios estaba con él. Y dice que David, cuando después de que dijo que él no podía andar con todo esto, como les dije antes en el versículo 40, tomó su cayado en su mano, como siempre lo había hecho, como Dios lo conocía. Escogió 5 piedras lisas del arroyo, como les dije antes, no usadas por nadie. Las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano y se fue hacia el filisteo. ¿Hacia dónde se fue? Hacia el filisteo. Puso la mirada de una vez en el enemigo. Puso la mirada de una vez en el objetivo. Puso la mirada en aquella meta que tenía en ese momento, que era ¿cuál? Destruir y matar al filisteo, que se había puesto, había hablado mal en contra del pueblo de Israel, del ejército. Puso su mirada ¿en qué? En que ese filisteo iba a quedar derrotado en ese momento. La mirada tenemos que tenerla puesta en Dios, y Dios nos dará la respuesta ante las situaciones y los problemas que vamos a enfrentar. David, antes de poner la mirada en el filisteo, si leemos todo para atrás de Primera de Samuel, David siempre puso la mirada ¿en quién? En Dios. Y luego la puso en el objetivo que tenía que destruir, derrotar, y era el filisteo. Tú a partir de hoy tienes que poner la mirada en Dios y vas a decir, hoy es el día en que mi mirada está puesta en Dios, y Dios pone mi mirada en que la ponga en las metas, objetivos que yo tengo, y también contra los enemigos espirituales que van a venir a atacarme. Yo lo voy a destruir en el nombre del Todopoderoso nuestro Dios. En el nombre de Jesús me enfrentaré a todo, y con la llenura del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Oiga, todavía venía con un escudero. David iba solo, y escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo ¿en qué? En poco. Nunca tengas en poco a nadie, porque Dios tiene una tarea para todos. Nunca digas fulano de tal, fulanito de tal, porque usted no sabe el gran potencial que Dios tiene sobre esa persona. Nunca menosprecies a nadie, menos a un niño, a una niña, a un joven, a un adolescente, a un hombre, a un anciano, a una anciana. Nunca. Porque si vemos bien, el llamado de Abraham vino cuando estaba anciano. El llamado de Moisés ya en el camino como profeta de Dios en el desierto, ya Moisés estaba entrado en años. David era un joven. Dios pone la mirada en quien tenga que ponerla. Nunca menosprecies a nadie, como hizo en ese momento Goliat, poniendo y menospreciando a aquel muchacho que era joven, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. En versículo 43, y dijo el filisteo a David, vean qué fuerte, hermanos, esto. Ay, ay, ay. Digan conmigo, ay, ay, ay. No saben lo que se estaba metiendo el filisteo Goliat. Y digo, como pregunta, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y lo peor, y maldijo a David por sus dioses. ¿Los dioses de quién? De los filisteos. Pero David tenía un solo Dios, el Dios de los ejércitos, que peleaba la batalla por él. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí
y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ay, 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 oiga hermanos, eso es para decir uno, ese sí viene con el mero. Dice, tú vienes a mí con espadas, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, Goliat. Escucha, Goliat, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y aquí, hermanos, viene la palabra. Primero, la certeza de David, que venía en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿En nombre de quién andamos nosotros? En el nombre de un presidente, en el nombre de un diputado, en el nombre de la Asamblea Legislativa, en el nombre de un alcalde. No, venimos en el nombre de Dios. A través de Jesucristo nos acercamos a Él con la llenura del Espíritu Santo y tenemos la certeza que vamos a ganar las batallas, respetando las autoridades como nos enseña la palabra de Dios, pero no teniendo miedo. Y sabemos que de rodillas todo gobierno incircunciso tiene que caer. Y si este gobierno está y es un gobierno ateo, incircunciso, pues se las verán con Dios en el momento en que tengan que vérselas. Igual cualquier gobernante del mundo, al final de cuentas, tendrán que vérselas con Dios. Un cristiano hoy en día, no con espada ni guerra, sino a través de la oración y la palabra, es como veremos caer todo gobierno incircunciso que se ha levantado en contra del Dios de Israel. Oiga, y en el versículo 46, por eso le puse el hoy en la Biblia. En el versículo 46 versículo 46 es una declaración que usted y yo como cristianos tenemos que tener. Usted como cristiana que me escucha, dice, versículo 46, Jehová, dijo David a Goliat, te ha entregado ¿cuándo? Hoy en mi mano. No dice, mañana te va a entregar, más tarde te va a entregar, dentro de un rato te va a entregar. No, David tenía la convicción que dijo antes. Primero David hizo una declaración en el versículo 45. Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ese es el que está con mi mano poderosa. David lo decía. Y dice, Jehová te ha entregado hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabe, hermanos, hermanas que me escuchan y los que estamos aquí presentes, que hay un Dios en nuestra vida. Todo el mundo sabe que reflejamos a Dios por nuestra forma de ser. David dijo algo muy grande y muy fuerte. Hoy todos van a saber que Dios te ha puesto en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay que un solo Dios, no dioses, un solo Dios. Hay un solo Señor Jesucristo, y hay un solo Espíritu Santo que nos ha sido dejado para guiarnos a toda verdad. Hoy es el día en que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Hoy es el día en que Dios toma control de mi situación, de mi trabajo, de mis problemas, de mi matrimonio, de mis hijos, de mis nietos. Hoy es el día en que Dios toma control de la sanidad sobre mi enfermedad. Hoy es el día en que voy a vencer contra toda circunstancia, aunque la tenga en contra, aunque no vea nada. Dios mira más allá de lo que mis ojos ven, y Dios ve la victoria de mi vida, porque yo le creo hoy, no mañana, no pasado mañana. Hoy le creo que hecho está todo en el nombre de Jesús, y Dios me dará la victoria. Y sabrán que hay un Dios, no dioses. ¿Cuál es el Dios que gobierna mi vida? ¿Cuáles vestiduras me estoy poniendo? ¿Las que Dios me ha dado o las vestiduras de otro? Vea, hermanos, quiero decirles algo. Muchas veces no vemos la victoria porque nos ponemos vestiduras que no nos corresponden. Desobedecemos a Dios y queremos caminar como otros quieren serlo y ser como otros, pero no queremos ser como Jesús. Y por eso no vemos la victoria muchas veces. Oye, el versículo 47, aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Nuestra prisa tiene que ser espiritualmente.
Nuestra prisa tiene que ser adelantándonos a los acontecimientos. ¿Cómo? Orando, clamando a Dios, adorando a Dios, exaltando el nombre de Dios. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con la honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo sacó de matar y le cortó con ella la cabeza. Con la espada del mismo Goliat le corta la cabeza a Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vea, hermanos, David puso, dice la palabra en el versículo 40, que tomó el cayado en sus manos y escogió 5 piedras lisas, no escogidas ni tocadas por nadie. Él las escogió. Usted tiene que saber la estrategia que Dios le va a dar. No usemos cosas de otros. Usemos lo que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Y cuántas piedras utilizó David? Una de las 5. Con una basta, porque llevaba la dirección de ¿quién? De Dios. Una oración clamada con el corazón a Dios. Con esa oración basta para que Dios incline su rostro, inclina su oído también y escuche tu clamor. No es con un montón de dele y dele y dele y dele, de estar haciendo oraciones y dele y dele. Dios no es sordo. Dios lo que va a mirar es lo primero. Dios va a mirar la oración que sale del corazón del ser humano. Dios va a mirar con una sola oración. Dios se inclina su oído. No juguemos de vivos, haciéndonos un montón de cosas y un montón de situaciones que queremos llamar la atención de Dios. Dios mirará el corazón suyo, el corazón mío, y eso le basta a Dios. Una oración sincera. Hermanos, el hoy en la Biblia significa que hoy está ganado todo, que hoy está vencido todo, no es mañana. Es que ¿qué va a pasar mañana que tengo que hacer algo? Yo he aprendido en las situaciones y las adversidades que he tenido a enfrentar cada situación de la mano de Dios. No pienso en mañana. Mañana será otro día. Hoy, en este momento, Dios me da el privilegio de compartir con mis hermanos que están acá y los que están escuchando por YouTube la palabra de Dios. Hoy Dios me da el privilegio de decir lo que tengo que decir a través de la palabra, sin sacar nada del contexto y aplicarlo hoy a la vida real. Y decir, hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día en que enfrento y Dios me da la victoria. El mañana tendrá su afán. Hoy es el momento. Este momento que son las 7:45 de la noche de hoy, 16 de septiembre. Hoy, este momento, este minuto, este segundo, es el día de mi victoria. Es el día de tu victoria. Ahí en tu casa que estás escuchando este tema ahora, clama a Dios y dile, hoy tengo la victoria. Y si nos vamos también, que me gusta mucho para ir rápido en la palabra de Dios, dice que en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, vamos a verlo acá, Lucas capítulo 2, rápidamente. El Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Para usted lo va a leer ahí en su casa. Dice la palabra de Dios que estaban los pastores afuera. Era tiempo en que se podía pastorear. Estaban los pastores afuera cuando dicen que aparecieron unos ángeles ahí en el cielo. Y unos ángeles ahí se aparecieron a los pastores y les dijo algo importante. Versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche con su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10, pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les digo y les doy una gran noticia con gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, vea qué hermoso, que os ha nacido hoy
en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Hoy les dijo el ángel, no les dijo ya, espérense porque en estos días nace el Salvador. No, les dijo, hoy les tengo una gran noticia. Hoy les ha nacido el Salvador. Hoy el Señor nos dice a nosotros, les tengo una gran noticia. Hoy los saco adelante de toda situación, como dije antes con David. Hoy era la noticia para los ángeles. Hoy es la noticia para usted y para mí. No es mañana. Tenemos que apropiarnos del hoy en la Biblia. El hoy en la Biblia es decir, hoy es el día. Y si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, 22. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16, 22. El mismo Jesús, que esto me gusta mucho, dice en el versículo 16 del capítulo 4, vino a Nazaret donde había criado Jesús el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, Jesús iba todo el tiempo, Jesús se congregaba. Jesús no era, voy de vez en cuando, que no debo congregarme. Jesús, como era costumbre de los judíos en su momento, ahí fue que era sábado, como era su costumbre, y se levantó a leer en la sinagoga. Y dijo en el versículo 17, y le dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriéndolo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y dicen que Jesús se puso enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos, oiga qué hermoso, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decir, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras, de la gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Vea, hermanos, Jesús dijo con propiedad, hoy se cumple esta palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Isaías 61 es esa palabra. El Espíritu de Jehová está sobre usted. Está sobre usted. Está sobre mí. Está sobre usted, Freddy. Sobre usted, Luis Adolfo, Don José, Diego. Está sobre ustedes, hermanos. Cuando hoy es que el Espíritu de Jehová está sobre cada uno de nosotros. No es mañana. El ayer ya pasó. La hora que vimos antes ya pasó. Es en este momento que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me da autoridad para salir adelante de todo. No hay circunstancia que un hijo de Dios, una hija de Dios no pueda pasar. Todo lo podemos en aquel que nos fortalece, que es Cristo Jesús. Y Pablo decía, miren, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y saben, hermanos, cuando Pablo dice esto, Pablo no está hablando como hoy día muchos dicen, es que yo soy el hombre tal, la mujer tal, y quiero los mejores honores y honras para mí. Pablo decía, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Es porque Pablo se entregó al evangelio, fue golpeado, encarcelado, apedreado, flagelado, le pusieron cadenas en sus pies, amoratado. ¿Qué no le hicieron a Pablo por llevar el evangelio de Jesús? Pero hoy queremos llevar un evangelio tan light que nos da miedo hablar la verdad. Y Pablo habló la verdad en su momento. En ese hoy de Pablo no tuvo miedo de decir las cosas como eran. No es hablar malcriado, no es hablar golpeado, no es hablarle a golpear a la gente. Es decir, tenemos libertad en Cristo Jesús. Tenemos que transformar nuestra vida. Tenemos que cambiar. Tenemos que alejarnos de aquello que nos aleja de Dios. Tenemos que empezar a caminar y tenemos que aprender a ser valientes para denunciar lo que hay que denunciar y anunciar las buenas nuevas del Señor en todo momento. Que tenemos en este momento un gobierno incircunciso, un gobierno ateo, que la gente tiene miedo. Es lo que tenemos, una iglesia paralizada, una iglesia encerrada, una iglesia con miedo, y no se cumple lo que dice el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. ¿Por qué? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Tenemos una iglesia encerrada, paralizada y con miedo.
una iglesia donde no podemos declarar esto como iglesia, que el Espíritu de Jehová está sobre mí cuando estamos encerrados con miedo y con temor. No podemos una iglesia encerrada sin autoridad, una iglesia que le está creyendo más a los dictadores de este mundo, a los paganos, incircuncisos, ateos, que a la palabra de Dios. No podemos decir que el Espíritu de Jehová está sobre mí hoy cuando hay temor y angustia en nosotros. Una iglesia paralizada, que el hoy que dijo David, el hoy que dijo los ángeles, el hoy que dijo Jesús, el hoy que dice Pablo, que luego Pedro y cada uno de los apóstoles manifiestan que son cristianos en ese momento y que son perseguidos. Hoy en tanta comodidad tenemos miedo. Que hay enfermedades, que hay calamidades. Jesús lo dijo, por seguirme a mí van a ser perseguidos. Por seguirme a mí van a ser injuriados. Por seguirme a mí van a ser encarcelados. Por seguirme a mí van a morir a filo de espada. Y a Pedro y a Pablo le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron boca abajo. A otros discípulos les arrancaron la piel con tal de negar a Jesús. Pero ese hoy estaba tan impregnado en ellos que hoy, en ese hoy de momento de su muerte, tomaron la decisión de no negar a Jesús y morir dignamente como cristianos que tenían que ser. Pero hoy todo lo queremos light. Una iglesia sin poder, una iglesia sin autoridad, una iglesia marcada por vicios, vicios en que todo lo queremos lo mejor, mejores hoteles, mejores carros, mejores lujos, mejores de todo. Hombres y mujeres de Dios que no dudo que fueron llamados por Dios, pero se han dejado arrastrar por las pasiones y las comodidades de este mundo. David no quiso la comodidad de Saúl. David quiso tener la investidura y la vestidura que Dios le había dado a él. David no quiso los placeres en su momento que fue escogido, que después erró, que después se equivocó, que cometió errores, pero tenía una gran virtud. Señor, te fallé. Si quieren, lean el Salmo 32 en la casa. Si quieren, lean el Salmo 51 y vean la oración de un hombre que le falló a Dios, pero buscaba el rostro de Dios y reconocía en ese momento, en ese hoy de él, que le falló a Dios. Nunca se excusó. Cometió el error. Que mató a Urías, sí. Que fue adúltero, sí. Que robó, sí, porque le robó la esposa al otro. Que hizo y deshizo, sí. Pero David buscó a Dios, apeló al corazón de él y se humilló y pidió perdón. No hizo la de Saúl. Saúl, su soberbia y su orgullo nunca se doblegaron a Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón ante Dios? Que eso es lo más importante. Que el hoy en la Biblia quede marcado en tu vida, quede marcado en tu vida, en tu vida, en mi vida. Que el hoy quiere decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que hoy es el día de la victoria, que hoy es el día de la autoridad que Dios me da, que hoy es el día en que salgo adelante a pesar de los problemas, que hoy es el día de mi sanidad, aunque los pronósticos y dictámenes médicos digan lo que quieran. Hoy es el día de mi bendición, hoy es el día de tu bendición. Amados hermanos, que esta palabra que se ha dado hoy impacte su vida como me ha impactado a mí. El hoy en mi vida tiene que ser un hoy de bendición, de autoridad y de poder, no mío, sino dado por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vengo orando por mis hermanos que están acá, vengo orando por los hermanos que están ahí, Señor, escuchando, para que tú les bendigas y les guardes, para que tengan autoridad propia, dominio propio también, para que tú, Padre, derrames bendición desde los cielos y venga sobre cada uno, que cada uno tengamos la autoridad de decir: hoy es el día de mi bendición, hoy es el día en que veo la gloria de Dios, hoy es el día en que Dios está de mi lado, hoy es el día en que veo cielos abiertos, hoy es el día en que Dios me dice y te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, en quien yo me complazco. Hoy es el día en que Dios te dice si puedes salir adelante. Hoy es el día en que Dios te dice: todo lo puedes vencer, sigue adelante conmigo y lo vas a vencer. Hoy es el día en que Dios te dice: no hay obstáculos para aquel que cree en mí, porque yo le mostraré la senda que ha de seguir.
Yo soy lámpara a tus pies. Yo soy quien ilumino tu vida. Mi palabra es una lámpara que te dice lo que tienes que hacer. Padre, oro por todos. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Padre, gracias por tu amor. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que estas palabras sean de bendición para todos, como lo ha sido para mí. Iglesia, Lugar de Refugio, les ama mucho. Yo les amo mucho, pero Dios les ama mucho más y con amor eterno. Si quieren contribuir con nosotros en ayudarnos a que este ministerio siga adelante, ahí abajo les aparecen las cuentas en las cuales pueden ayudarnos depositando una ofrenda de amor que nazca en su corazón para seguir adelante con este ministerio que Dios nos ha puesto en nuestro camino, en nuestro corazón. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite, y si no nos vemos aquí, nos vemos allá arriba con Él. Feliz día, feliz mañana, feliz noche, feliz tarde, feliz de todo porque Dios está de tu parte.